Ya en estos momentos se logró realizar la retransmisión, entonces nos pueden acompañar desde el Facebook Live del colectivo Nicaragua Nunca Más. Nos pueden encontrar en redes sociales como Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Y en estos momentos ya podemos iniciar la retransmisión. Entra al Facebook a ver. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Arce, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El día de hoy queremos compartir con ustedes un informe sobre libertad de expresión y prensa en Nicaragua 2020-2021. Nos acompañarán en esta transmisión los periodistas Willy Narváez, periodista del portal digital Divergentes, y también Mónica Valdés, vicepresidenta de AMAR. También nos acompañará el abogado del colectivo Braulio Abarca, defensor de derechos humanos, y también la periodista de este colectivo, Wendy Quintero. Muchísimas gracias por la participación. Nosotros como colectivo no pudiéramos comenzar el día de hoy sin mencionar que hace 3 años, en la lógica de la orden Vamos con Todo, fueron asesinados Kevin Roberto Dávila López, de 23 años, estudiante técnico universitario, empleado y deportista. José Adán Bone Díaz, de 30 años, trabajador y padre de una hija. Marcos Antonio Zamorio Anderson, de 30 años, empleado, obrero de la construcción. Dani Stanley Rivas, de 25 años, empleado de la construcción y deportista. Lester Adán Pindel Picada, 21 años, 37 años, perdón, comerciante y deportista. Lester José Flores Bracamonte, de 19 años. Juana Francisca Aguilar Cano, de 19 años. Juana Francisca era policía. Gerald Antonio Campos Fajardo, de 28 años, obrero de la construcción. Eduardo Antonio Sánchez Flores, de 30 años, él era tapicero. Alfonso José Ramírez González, de 30 años, era obrero de la construcción. José David Morales Pérez, de 35 años, también obrero de la construcción. Ismael Isaías Pérez Martínez, de 24 años, era obrero. Celso Josué Díaz Sevilla, de 19 años. A él le gustaba jugar fútbol. Jason Antonio Chavarría Urbina, de 24 años. Él era conductor de mototaxi y deportista. Carlos Manuel López, de 42 años.
era empleado de una peletería y también deportista. Y Ángel Eduardo Gaona López, de 42 años, comunicador. Ángel Eduardo Gaona era periodista y murió ejerciendo esa labor. Y precisamente a Ángel Gaona y a todas las víctimas de la barbarie que los y las nicaragüenses han vivido en los últimos años, les dedicamos este informe. Solamente recordar que Ángel Eduardo Gaona, además de periodista, era hijo, era esposo y padre de un niño y una niña. A 1095 días de su asesinato, su papá, don Ángel, su mamá, doña Amanda, su esposa, Miguelito Sandoval, sus pequeños hijos, el gremio periodístico y el país entero continúa demandando, y es importante resaltar. Una vez más, Juan muchísimas Carlos, gracias. disculpe que le interrumpa, no se escucha. Yo no logro escuchar nada. No sé si el resto está escuchando. ¿Escuchan? Hola. Y se escucha, Yo se no escucha, escucho. claro y fuerte, se escucha. ¿Usted Ok. escucha? Sí, se escucha. Eduardo. Quizás podés cambiar un poco los auriculares o tal vez tratar de mejorar la conexión. Se escucha Todo bien. perfecto, Ok, todo muchas perfecto. gracias. Todo... Bueno, gracias. Saludos, Willy, saludos, Eduardo Montenegro. Un abrazo a ustedes. Entonces, comenzamos esta presentación de informe, una vez más agradeciendo a Willy y a todas las personas que nos acompañan. Dejaría en este momento el espacio a Braulio. Braulio, por favor, para que le des la bienvenida, en este caso, a Mónica Valdés. Braulio, te dejo el espacio. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana y gracias también a nuestra colega Mónica Valdés, que nos acompaña desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina, ostentando el cargo de vicepresidenta para esta región. Agradecer también su participación y manifestar que una periodista destacada que ha estado siempre en la lucha por el derecho a libertad de expresión y prensa, así como también de los derechos humanos y libertades fundamentales desde las trincheras en las que ella se encuentra. Sin más preámbulo, Mónica, quedamos con vos para que nos hables un poco sobre cómo está la situación en América Latina, qué se ha escuchado desde la AMARC, desde AMARC América Latina, qué se conoce o cuál ha sido la denuncia que se ha hecho. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que nos acompañan y un agradecimiento muy especial al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por la invitación, y como Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y Caribe y sus más de 500 emisoras asociadas en 15 países de América Latina, pues nos unimos a esta conmemoración por el tercer aniversario del asesinato del periodista Ángel Gaona y de todas las víctimas fatales. Saludamos con mucho respeto y admiración a sus familias, a los presos políticos y por supuesto a todo el gremio de periodistas y a los autores y autoras del informe sobre violaciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, por permitir generar una luz de conciencia, de visibilidad y de denuncia para que estos hechos no vuelvan a ocurrirse y se detengan. Nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo a todas las personas que han estado luchando por los derechos humanos y las organizaciones y la cooperación internacional que ha prestado su solidaridad en este punto. También un saludo a Wendy Quintero, a Juan Carlos, a Willy Narváez, a Braulio, que nos acompañan en esta conversación. Pues para América Latina y Caribe, la situación de Nicaragua es fundamental, pues porque se trata de un país hermano, un país que admiramos en su época de transformación, y hoy vemos que lleva 3 años de denuncia incansable por la vulneración de los derechos humanos, y en este sentido, conmemorando la fecha, pues queremos también o quisimos también
unirnos con un pronunciamiento que yo creo que resume en gran medida nuestra postura y nuestro llamado muy respetuoso para que continúe, ¿no?, la vigencia de la lucha por la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Y por eso pues me voy a permitir, es muy corto, leerlo porque pues creo que sintetiza el pronunciamiento de AMARC. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y Caribe, AMARC-ALC, reiteramos nuestra solidaridad con las radios de Nicaragua que se han visto afectadas por la crisis sociopolítica desde abril de 2018, especialmente con las emisoras comunitarias que continúan siendo víctimas de estigmatización en un ambiente altamente polarizado. Exhortamos a las autoridades de Nicaragua para que faciliten el desarrollo y el fortalecimiento de las propuestas de comunicación comunitarias existentes y que permitan nuevamente la operación de aquellas estaciones de radio cerradas por la misma crisis, como es el caso de Radio Humedales y de Radio Voz Juvenil de Fundación del Río, organización que también fue despojada de su personería jurídica en diciembre del año 2018. Igualmente, instamos a la Asamblea Nacional Legislativa de Nicaragua para que se derroguen las leyes recién aprobadas, como la llamada Ley de Ciberdelitos, porque consideramos que afectan el ejercicio de un periodismo libre y las garantías a la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la comunicación. Asimismo, nos sumamos a la exigencia de cesar la persecución y el hostigamiento a los periodistas, a las periodistas y a los medios de comunicación independientes del país, porque no solo afecta su proyecto laboral y sus vidas, sino que es una grave herida a la democracia de Nicaragua que lamentamos. Urgimos por la implementación de una justicia que permita la identificación de los verdaderos responsables de la muerte del periodista Ángel Gaona, hoy, 21 de abril, hace 3 años, en el 2018, y se garantice el respeto a los derechos humanos y a la ciudadanía de la ciudadanía nicaragüense. Queremos recordar que las emisoras comunitarias aportan significativamente al desarrollo de sus comunidades y representan la esperanza de un mundo mejor para las personas en medio de la diversidad y pluralidad de voces ciudadanas, porque consideramos que sin medios comunitarios no hay democracia. Les estoy hablando desde Bogotá, en un país que ha sufrido y sigue sufriendo por más de 60 años la vulneración de los derechos humanos, y por eso nos llega con muchísima cercanía todas las violaciones que han sido reveladas en el país. Quisiéramos también pues decirles que desde la experiencia colombiana, el periodismo, no solamente la radio comunitaria, sino el periodismo en general de los medios públicos, de los medios privados y comunitarios, han sido claves en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación y de la información. Y en ese sentido, los y las invitamos a que no desfallezcan en su insistencia por trabajar por estos temas de generar un diálogo social en Nicaragua, de no normalizar de ninguna manera, no normalizar la vulneración de los derechos humanos y de alguna manera continuar con lo que creemos es importante, con una solidaridad globalizada para que lo que acontece en Nicaragua no sea indiferente al mundo y también para que desde lo que ustedes están haciendo en diferentes contextos y lo que hace el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más genere eco en todos los países de América Latina que en diferentes épocas también han sufrido como ustedes están sufriendo ahora. Yo quisiera, por invitación del colectivo, mencionarles casi que a manera de titulares para no tomar demasiado tiempo,
algunas experiencias que creo que pueden ser importantes para dialogar con la situación que hoy enfrenta Nicaragua. Decirles que en Colombia en particular ha habido 3 experiencias emblemáticas. Una es Medios para la Paz, una organización compuesta principalmente por periodistas con el fin de contribuir a la consecución de la paz y la consolidación de la democracia en tiempos de crisis. Comenzó en 1998 y ya finalizó como organización, pero dejó un importante legado durante más de 20 años de trabajo en un buen grupo de colegas periodistas. Su labor fue principalmente generar un espacio de formación de periodistas y para periodistas, y en esta instancia de capacitación generar talleres en todo el país e investigaciones que pudieran hacer conciencia sobre cómo se cubría el conflicto armado, cómo se cubría la crisis y cómo generar un debate público sobre el papel de los medios, de las universidades que forman periodistas y comunicadoras, y también cómo crear algunas plataformas colectivas de investigación y de reportería que en tiempos de crisis, digamos, para proteger el nombre y la vida de algunos periodistas, se generó una rúbrica de plataforma colectiva de reportería para de alguna manera generar contenidos mencionando las vulneraciones, pero sin poner en riesgo la vida de los periodistas, especialmente aquellos que estaban en las regiones apartadas y conviviendo con actores armados. Lo que se hizo fue un ejercicio de autocrítica sobre, por ejemplo, el lenguaje que estábamos utilizando mal, cómo construir nuevas fuentes de información, nuevos públicos, cómo a través del lenguaje muchas veces estábamos reforzando palabras que desinformaban. Entonces, una de las grandes tareas de Medios para la Paz fue generar un diccionario de términos y conceptos que permitieran también a los lectores, a las audiencias, a los públicos, entender en los derechos humanos algunas frases desgastadas de los discursos de los funcionarios públicos o frases desgastadas utilizadas por la prensa, desarticularlas, mirarlas, entender el sentido y cómo de alguna manera no permitían ser precisas frente a los hechos del conflicto. Y de alguna manera también esta experiencia de Medios para la Paz permitió una investigación exhaustiva sobre cómo informar en medio de un periodismo de guerra prácticamente, que se convirtió el ejercicio en Colombia del periodismo, generar la plataforma de reporteros de Colombia para poder desarrollar a los medios sin, digamos, haciendo frente a la censura, y de alguna manera generar herramientas para ubicar a través del internet y del uso del correo electrónico, herramientas para poder servir de apoyo permanente a los periodistas de nuestra región. De alguna manera también fue una oportunidad para conversar, para hacer tertulia, para debatir, para conversar y generar algún sentido de apoyo a los periodistas en riesgo, y también para generar aplicaciones concretas sobre cómo cubrir algunos temas del conflicto, en particular para los casos de Colombia, cómo hablar de reclutamiento armado, de violaciones sexuales, de qué significa desplazamiento forzado, de qué significan las violaciones al derecho internacional humanitario, y de alguna manera volvernos expertos y expertas con criterios en el marco de los derechos humanos, para así suministrarle a los periodistas muchas herramientas que les permita involucrarse de manera más activa en la defensa de los derechos humanos, con herramientas internacionales en este sentido. Otra experiencia que quería como presentarles muy rápidamente
fue el Sistema de Comunicación para la Paz, que CIPAS, que también en su momento, en el inicio de este siglo, digamos, en el año 2000 y hasta la fecha, pues ha tenido diferentes aportes, pero esencialmente lo que buscaba es que las vulneraciones a la paz, digamos, la guerra, tenía suficiente cubrimiento, pero las acciones ciudadanas por el diálogo social, por la paz, por la vida, no eran cubiertas, no eran temas de interés para la prensa. Entonces se buscó como que CIPAS fuera un esfuerzo de comunicación regional, territorial, en una plataforma común para evidenciar ahí no solamente digamos, los diferentes dispositivos de solidaridad y construcción del tejido social, para sistematizar ahí los aciertos de alguna manera de la comunicación regional y comunitaria y evidenciar ahí una cultura de paz como un tema de interés para la prensa. Entonces, ahí digamos que hay muchos aprendizajes de esa experiencia, pero no sé, hay como un sonido. Ok, gracias. Entonces, el sistema de comunicación para la paz fue un trabajo conjunto para la producción de contenidos, de narrativas que representara esa labor de la cultura, esa labor del arte, de la producción rural, de los saberes propios, de las músicas propias, del trabajo de las mujeres, del trabajo de las organizaciones sociales de base, de los gremios, y cómo eso se tenía un encuentro en una plataforma de internet donde en esta plataforma de periodismo comunitario y colectivo pudiera proyectar ese activo social del país en función de una narrativa constante y diaria de todo lo que estaba haciendo el país para sobrevivir, todas las historias, todos los personajes, todas las informaciones que dinamizan la resistencia no violenta y la resistencia y las experiencias de las regiones por no sucumbir a los relatos de guerra, a las provocaciones, digamos, de silenciamiento y miedo. Creo que se hizo un trabajo fundamental articulando la comunicación y las organizaciones y movimientos sociales, y en esta medida encontramos una manera de activar una narrativa de tejido social muy valiosa. Y por último, y no menos importante, consideramos que los aportes que han hecho los periodistas en la experiencia de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, han sido fundamentales para darle seguimiento a los casos de vulneración de los periodistas. Han generado una plataforma para no solamente denunciar un caso, sino hacerle seguimiento a los casos y volver un tema de incidencia internacional ante las instancias mundiales que hay para la libertad de prensa, los casos de vulneración al ejercicio profesional, al derecho a la información y comunicación de las ciudadanías. Y en este sentido, pues ayuda que una plataforma como la FLIP esté activa, permita tener sus propias redes sociales, sus pronunciamientos públicos, sus comunicados de prensa, sus investigaciones, para generar también desde ahí alianzas con algunos gremios y algunas instancias públicas y de los periodistas para que sea la voz colectiva y de alguna manera proteja las voces individuales que al exponerse pues podrían tener mayores riesgos. Entonces considero que estas tres experiencias son en síntesis
un abrebocas para lo que ustedes ya están haciendo. No quiero decir que haya que replicarlas exactamente, pero creo que pueden ser inspiradoras en la medida en que acá llevamos 60 años de guerra, pero también 60 años de resistencia y construcción de paz, y nos solidarizamos por eso con Nicaragua hoy y seguimos aspirando muy genuinamente a que su población tenga derecho a la democracia que merece. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mónica, por tus palabras. Muchísimas gracias. Y como colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, nos sumamos al pronunciamiento y reafirmamos una vez más esa demanda de justicia por el asesinato de Ángel Gaona, pero también por tantos y tantos crímenes cometidos por el régimen nicaragüense. Que sin duda en este momento, Mónica, la justicia es la demanda más legítima que existe y es la que está moviendo tanta fuerza y tanta resistencia frente a tanta infamia. Yo quisiera destacar, antes de darle la palabra a Willy Narváez, periodista de Divergente, que también es importante no olvidar que los periodistas luchan contra la mentira, luchan contra el olvido, pero también contra la indiferencia. Y lo digo porque vos hacías referencia en algún momento a la indiferencia. Y su aporte es fundamental en ese sentido a la construcción de sociedad, de democracia y de país, porque en Nicaragua carecemos de país. En este momento no tenemos país, tenemos, es decir, un régimen que gobierna a sus anchas, que gobierna sobre la base únicamente del miedo, de la represión, y las y los periodistas están ahí, han estado ahí siempre, desde el inicio, y hay que reconocerlo. Willy, te damos la bienvenida. Tenés el honor en este momento de anteceder a la presentación del informe. Dale, te dejo el espacio. Juan Un abrazo. Carlos, muy buenos días, un abrazo también para vos y para todo el equipo del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más por su ardua labor que hacen desde el exilio, obligados pues por la realidad que se vive en Nicaragua. Hoy precisamente estamos recordando ese día de luto para el periodismo nacional, como es el tercer aniversario del fallecimiento, del asesinato más bien, del periodista Ángel Gaona, quien murió o que fue asesinado cuando daba cobertura al recién estallido social. Lamentablemente, ese crimen está en impunidad, pero también hay que recordar de que precisamente Nicaragua no solamente atraviesa 3 años de atropello a la libertad de expresión, sino también recordar que desde la llegada al poder del régimen sandinista en el año 2007 se han venido cometiendo una serie de abusos contra la prensa independiente y ya vemos los resultados que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Conocí precisamente de que la familia del periodista Ángel Gaona también ha recibido asedio por parte de la Policía Nacional, que únicamente obedece a intereses partidarios. También saludo a Mónica por su intervención y recordar que también, pues, tristemente en Nicaragua es la segunda ocasión que toca lidiar contra una dictadura para poder informar, tal como ocurrió con la dictadura somocista. Entro de lleno a mi intervención y es que precisamente informar esta crisis sociopolítica en nuestro país llevó al gobierno de Nicaragua a encarcelar a 2 periodistas, hablamos de Miguel Mora y también de Lucía Pineda Ubao, y más de 90 comunicadores nicaragüenses tuvieron que exiliarse. Desapareció por completo el segundo diario más importante en el país, El Nuevo Diario. Asimismo, fueron confiscadas las instalaciones del diario digital Confidencial y también del canal 100% Noticia. Viendo este panorama, podemos percibir que es doloroso para el ejercicio en Nicaragua, pero a la vez nos llena de esperanza a quienes nos resistimos al autoritarismo de un gobierno que ataca constantemente a la prensa independiente. Informar es visto como un delito y está coartada la libertad de expresión, pese a que la pareja gobernante insiste que se respeta la libertad de expresión en nuestro país. Sin embargo, a esto se ha venido a sumar un par de leyes que atentan contra el ejercicio del periodismo, la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros, cuyos fines
son regular el ejercicio de los profesionales de la comunicación, abrir incluso procesos legales e incluso asfixiarlos económicamente, por señalarlos de recibir financiamiento externo para desestabilizar el país, lo que el régimen llama como un fallido intento de golpe de Estado. A lo largo de estos 3 años de crisis sociopolítica en Nicaragua, es evidente que los periodistas independientes llevamos la información a hogar a los usuarios en las redes sociales, muchas veces bajo mucho riesgo, y a esto se suma la constante difamación que sufre la prensa nacional a través de las redes sociales. Por su parte, la Policía Nacional tampoco protege a los periodistas, ya que cumplen el mismo discurso de odio contra la prensa independiente que constantemente nos miran como enemigos, incluso calificativos como mercenarios, mentirosos, manipuladores y hasta golpistas. Las fuerzas policiales agreden y despojan de los equipos a los comunicadores reiteradamente, y esto lo podemos ver incluso en cada cobertura que damos a las actividades que se realizan en nuestro país. Pero esto lleva a preguntarnos, ¿por qué le teme el gobierno de Nicaragua a la prensa independiente? Por una sencilla razón: pretenden silenciarnos y que se venda un mismo discurso de una falsa paz, imponer una cubanización donde las voces opositoras y de injusticia, los atropellos del régimen, para que no se conozcan. También evitar que el mundo pueda ver lo que ocurre verdaderamente en Nicaragua. No hay acceso a la información pública, y esto lo pudimos ver incluso en el contexto de la pandemia, donde imperó el secretismo, y también esto nos llevó a un gran reto a los periodistas nicaragüenses, porque con mucha objetividad se batalló contra tanta información falsa que circulaba diariamente sobre estos temas, y también sobre el tema de la represión durante el estallido social. En Nicaragua, la mayoría de los canales de televisión, radios y medios digitales le pertenecen al partido de gobierno y son especialmente administrados por los hijos de la pareja en el poder. En lo particular, a lo largo de 12 años ejerciendo el periodismo en Nicaragua, he tenido muchas experiencias positivas y negativas, pero a raíz del estallido social han sido pues muchas las negativas, en las cuales ni mi persona ni esperé tampoco ver a muchos colegas sufrir tantos abusos por parte de los órganos de la policía y también por personas afines al gobierno. En lo particular, he sufrido agresiones policiales, difamaciones a través de las redes sociales, ataques de funcionarios por informar, incluso desde que laboré en la prensa escrita, en mi paso por la televisión e incluso a mi llegada hace apenas 2 meses al medio de comunicación Divergentes. Desde una radio local me señalaron de ser un agente extranjero. Esto pues dando luces a que se pueda abrir incluso un proceso en mi contra, algo que afortunadamente por ahora no ha ocurrido. El ataque a pedradas recientemente también que hubo en la propiedad donde habito, que le pertenece a mi progenitora, me impactó mucho, precisamente porque estuvo en riesgo mi familia. Uno hasta cierto punto asume el riesgo, pero cuando ya te tocan a tu familia es algo que es muy sensible y que por supuesto te llega a tocar muchas alarmas, y en esto precisamente lo que yo hice fue recurrir ante la autoridad policial, quienes lamentablemente no quisieron brindar ningún tipo de acompañamiento o garantizar la seguridad a mi familia. Me ha tocado a lo largo de estos años cubrir acontecimientos muy terribles, por ejemplo, en el año 2018, cuando fue calcinada una familia completa en el barrio Carlos Mar, y donde desafortunadamente pues fallecieron muchas personas. En esa ocasión recuerdo perfectamente cuando la policía detonó en reiteradas ocasiones sus fusiles contra una gran cantidad de personas y periodistas que estábamos en ese lugar. Fui el segundo periodista que llegué al sitio, y pues la verdad fue una situación bastante lamentable y que todavía hay mucho que contar, porque mucho es lo que quería esconder el régimen sobre ese caso. Pero también en este año 2021, incluso el reto es mayor para los periodistas nicaragüenses, ya que tenemos a las puertas
unas elecciones presidenciales. Lo que podemos percibir hasta este momento es que con la iniciativa de la reforma a la ley electoral, el régimen lo que pretende es que no haya ningún tipo de observación ni nacional ni internacional. Por lo tanto, en esto los periodistas nicaragüenses tendremos que jugar un rol muy importante, como es fiscalizar ese proceso que sabemos que a todas luces el régimen tratará de implementar un nuevo fraude electoral en nuestro país. Por lo tanto, los desafíos son enormes y con una sociedad que necesita estar informadas. Por supuesto que hay exigencias duras contra la prensa, aunque nos está dejando grandes lecciones. Ser muy rigurosos incluso con la información, verificar, contrastar, conocer el uso de nuevas plataformas en esta era tecnológica y arriesgar incluso la vida con tal de llevar la información. Pero hay algo que también me gustaría resaltar y es el tema de la credibilidad, que eso es lo más sagrado e importante en el periodismo, y conservarla, por supuesto, que requiere ética, valores y compromiso con la profesión y la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Willy, por compartir ese valioso análisis, bastante completo, pero sobre todo, gracias por compartir también tus vivencias y algunos de tus temores, porque ejercer el periodismo en este momento, en este contexto de tanta hostilidad, es súper complejo. Y muchísimas gracias por la valentía y por asumir ese riesgo. Gracias, Juan Carlos, también por el acompañamiento que nos dan a diario. Sí, sí, no está solo. Bueno, los y las periodistas no están solos, no están solas, realmente. Es momento de acompañarnos. Vivimos quizás los tiempos más difíciles para defender derechos humanos, para ejercer el periodismo, pero en lo particular a mí me da fuerza pues escucharte, escuchar a tanta gente que en medio de todo y de tanta hostilidad están ahí haciendo su trabajo, porque eso es hacer su trabajo. Muchas gracias, Willy. Entonces, en este momento, sin más preámbulos, pasaríamos a la presentación de nuestro informe sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Dejo en este momento el espacio a Braulio Abarca y a la compañera Wendy Quintero. El espacio es suyo, amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y los periodistas que nos acompañan esta tarde, y también agradecer la presencia de medios de comunicación que en estos momentos también están reproduciendo en sus redes sociales. Quisiera dar inicio con una frase de nuestro informe del periodista, el mártir de las libertades públicas, pero Joaquín Chamorro. Su frase: el periodista es un sujeto que por vocación o por circunstancias especiales representa la primera avanzada del pueblo en su lucha por la democracia. Lo que a nosotros nos sucede, le sucede al pueblo. Palabras inmortalizadas por el doctor Pedro Joaquín Chamorro, que se convirtió también en uno de los mártires de las libertades públicas y de uno de los primeros periodistas asesinados en nuestro país. Para dar inicio a la presentación del informe, que en esta ocasión desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos titulado La libertad de expresión y prensa bajo ataque permanente. Y en efecto, en nuestro país, la libertad de expresión y prensa y los periodistas continúan bajo ataque permanente, bajo amenazas de censura y también bajo amenazas, persecución, hostigamiento y también asedio constante. Dentro de nuestro informe realizamos, que obviamente pues será compartido con todas y todos ustedes, realizamos una pequeña descripción y abordamos sobre el tema de la libertad de prensa en nuestro país, pero también de las personas o de los periodistas que se encuentran en el exilio. Entonces, la situación, como decía Juan Carlos, iniciar diciendo que este informe fue dedicado o es dedicado a todas las víctimas de la grave violación de los derechos humanos, y en especial al periodista Ángel Gaona López, asesinado hoy hace 3 años en Bluefield mientras ejercía su labor. Comentarles de que en Nicaragua no solamente desde el año 2018 se ejecutaban violaciones de los derechos humanos. Según palabras del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, manifestó en una actividad que fue organizada por este colectivo lo siguiente: estamos hablando de algo que hay que decirlo con todas sus letras. Es un régimen que echó a andar un dispositivo sofisticado de censura
que de manera simultánea echó todo lo que tenga a mano y que pueda conducir a lo que la opinión critica, para que ésta desaparezca y no vuelva a ser usada. Y que incluso si no existen los instrumentos para poder someter la libertad, el régimen los crea. Estas son palabras pues dedicadas en noviembre del año pasado del relator especial hacia las y los periodistas nicaragüenses. Desde el año 2007 que entró al poder por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se han incrementado las violaciones de los derechos humanos y principalmente entre el año 2015 y 2018, la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes incrementó de manera abismal. Hubo varias violaciones, no solamente documentadas por organismos de derechos humanos, sino también por organizaciones internacionales de la libertad de expresión y prensa, como es la FLIP, que ya mencionaba nuestra colega Mónica Valdés. También organizaciones como la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, también abordaba esta situación. PEN Nicaragua, la Fundación Violeta Orde Chamorro, que recientemente tuvo que cerrar debido a la persecución después de ser aprobada la ley especial de ciberdelitos y entrar en vigencia la ley de regulación de agentes extranjeros, perdón. También comentarles que dentro de los hallazgos o dentro de las situaciones que podemos observar y que ustedes podrán ver dentro de este informe, se han recabado testimonios donde se describen como asedios y agresiones contra periodistas, en el cual se destacaron, por ejemplo, las acciones del régimen para recrudecer acciones orientadas a suprimir la libertad de expresión y prensa, y se extendieron en todo el territorio nacional. No hubo departamento ni municipio donde hubo violaciones de los derechos humanos. Se identificaron que los principales agentes violadores de estos derechos fueron fuerzas policiales, fuerzas parapoliciales, fuerzas de choque, personas afines al gobierno, agentes de propaganda, ciberacusadores, funcionarios públicos y también el Poder Judicial, que ha sido instrumentalizado durante este tiempo. Dentro del contexto del COVID-19, también una gran negligencia médica en la cual más de 40 periodistas y personal de prensa se vieron afectados debido a la pandemia, y que lamentablemente hubo 2 fallecimientos, al menos documentados por este colectivo, que fueron los periodistas Gustavo Bermúdez de Radio Corporación y Sergio León Correa, a quien hemos decidido pues también incluirlo en nuestro mural, como pueden ver atrás, y que ha estado presente por ser un periodista que ha luchado y que luchó por la libertad de prensa. También de Tepecín, el periodista y comunicador independiente de Nicaragua, se registraron entre julio de 2015 y diciembre de 2020, perdón, entre el 15 de julio de 2020 y el 15 de diciembre de 2020, el Observatorio de Agresiones de Libertad de Prensa en Nicaragua registró más de 943 agresiones contra periodistas, las cuales fueron debidamente documentadas y debidamente también escritas y registradas dentro de este observatorio, ¿no? Dentro del colectivo quisiéramos también presentarles una línea de tiempo que observarán en el informe, donde se recogen los principales eventos y los hitos que se han generado debido a las violaciones de la libertad de prensa y expresión en nuestro país. Comentar también que dentro del informe se aborda un capítulo llamado Obstáculos jurídicos en Nicaragua a la libertad de expresión, en la cual específicamente se realiza un análisis jurídico no solamente de estas leyes arbitrarias de las que nos hablaba ya tanto Willy como Mónica, respecto a la ley especial de ciberdelitos y a la ley de regulación de agentes extranjeros, entre otras, que lamentablemente en Nicaragua el poder legislativo aprobó recientemente. Todas las y los nicaragüenses tenemos derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Y del artículo 66 al 68 establece el derecho a buscar, difundir y recibir información, así como también la protección de la libertad de prensa. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia constante determina que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales para una sociedad democrática y una condición fundamental para el desarrollo de esta y para el desarrollo personal de cada individuo. Así que desde el colectivo, pues, hemos tratado de hacer este esfuerzo para que no solamente se recojan estos testimonios, sino también para poder comenzar a realizar la incidencia y para continuar realizando incidencia tanto en los órganos de Naciones Unidas
como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también entre los organismos internacionales que han dado acompañamiento a este colectivo, entre ellos Amnistía Internacional, CEGIL y otras organizaciones internacionales que nos han acompañado. Para ya ir finalizando y cederle la palabra a mi compañera Wendy Quintero, hablar un poco sobre que dentro de la estructura de este informe se recaban al menos 18 testimonios, de los cuales nuestra colega Quintero también nos continuará abordando. Y finalmente, manifestar que dentro de las acciones que hemos realizado a favor de la y los periodistas como organismo de derechos humanos, hemos solicitado al menos 4 medidas cautelares para periodistas, comunicadores e incluso influencers y medios de comunicación, en efecto, que se han solicitado, de los cuales 2 de estas medidas cautelares ya han sido otorgadas. La primera, a nuestro colega y amigo que se encuentra conectado y agradecemos su presencia, Eduardo Montenegro, de Notimat TV, que es en medio norte de Matagalpa, en medio de Matagalpa, Notimat, y también al influencer Kevin Monzón Mora. Actualmente, 2 de estas se encuentran todavía en proceso y que pronto serán otorgadas. Sin más preámbulo, Quintero, me gustaría otorgarte la palabra y cerrar con una frase que también quisiera pues expresarles, ¿no? Con mucha estima, que es del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice así: si no protegemos a las y los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados e informadas y adoptar decisiones se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que ha existido a lo largo de la humanidad. Muchas gracias, Quintero. Te cedo la palabra. Gracias, Braulio. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias. Solo me voy a acomodar un poquito esto de acá para poder tener las manos libres. Ok, bueno, para mí es un honor estar este día compartiendo con mis colegas, con y otros medios portales también están ahí, la página de Noandino. No nos dijeron nada, pero sabemos que por ejemplo, es otro de los portales. Muchísimas gracias. Hoy recordamos no solamente a Ángel Gaona, sino a los cientos de personas asesinadas en el contexto del 2018. Es una fecha que a todos y a todas nos mueve y precisamente por eso es que quisimos como colectivo, ¿verdad?, hacer esta actividad y hablar un poco sobre uno de los temas que es vulnerable a la sociedad nicaragüense. Cuando hablamos de libertad de expresión, muchas veces pensamos solo en medios de comunicación y periodistas, pero la libertad de expresión, y aquí me pueden acuerpar más y pueden hablar con mayor propiedad mis colegas defensores y defensoras y abogados del colectivo, pues es un derecho que todos los seres humanos tenemos. En cuanto a esto, obviamente nos afecta más a nosotros como periodistas porque es de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y precisamente bajo esa lógica y el hecho de que durante estos 3 años, a partir de abril de 2018, la libertad de expresión y la libertad de prensa y muchísimos derechos humanos en Nicaragua han ido violentándose constantemente y ha ido en aumento esta persecución y este hostigamiento. Lo hacemos casi a diario.
y medios de comunicación. De esto se han brindado protección internacional a 13 periodistas y al personal de prensa, por ejemplo, del medio Matagalpino Notimap. Un abrazo a don Eduardo también, que está con nosotros. No cabe duda que entre el 2020 y el 2021, el gobierno de Nicaragua amplió y afinó precisamente los mecanismos represivos para limitar aún más esta libertad de expresión y prensa con la implementación del marco legal que lo refería precisamente Braulio hace unos momentos, para obstaculizar aún más la labor. Aparte que, como todos sabemos y lo hemos visto a través de las múltiples denuncias que se hacen, se ensañan con algunos de nuestros colegas. Yo quiero referirme acá, por ejemplo, el acoso a las viviendas de Aníbal Toruño, director de Radio Darío en la ciudad de León, o a nuestra colega y amiga Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefield, que le afecta no solamente a ellos, sino también a sus familias. Dentro de las violaciones a la libertad de prensa que nosotros hemos documentado, y que se refieren precisamente a estos 18 casos, estos 18 testimonios, que ustedes van a poder verlo más ampliamente en el documento que les vamos a compartir. 12 de estos 18 testimonios refirieron que se desplazaron forzosamente fuera del país, 8 de ellos a Costa Rica, 2 a Estados Unidos y 2 a España. De estos 17 testimonios se narran violaciones a derechos humanos antes, durante y después de las protestas, porque tenemos que hablar y referir de que el acoso, el asedio, el hostigamiento, las agresiones, que ahora son muchísimo más evidentes, ¿verdad?, contra periodistas y medios de comunicación, no comenzaron en el 2018, comenzaron desde muchísimo tiempo antes. Por ejemplo, cuando comenzaron a cancelar todas las conferencias de prensa gubernamentales y comenzaron a obstaculizar precisamente el ejercicio profesional cuando ningún funcionario público puede dar ninguna conferencia ni puede decir absolutamente nada porque todo lo tiene centralizado. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podemos referir como un vistazo, ¿no?, de las protestas antes de abril? Por lo menos de estos testimonios que nosotros recogimos, 3 de los periodistas entrevistados refirieron ser víctimas de acciones de represión estatal antes de la crisis de abril. Estas agresiones se materializaron, por ejemplo, lo hacen referencia a nuestros colegas, con amenazas de muerte, bloqueos a la labor periodística e incluso intentos de asesinato. Entonces, ¿qué podemos decir ahora sobre la parte de las agresiones y violaciones a partir de abril 2018? Bueno, con el estallido social, obviamente los medios de comunicación y los periodistas independientes, sobre todo, comenzaron a transmitir y comenzaron a cubrir y a darle voz a las denuncias de la población que estaba siendo agredida y que la estaban asesinando. Entonces tenemos, por ejemplo, casos como el equipo de 100% Noticias, que fueron despojados de sus medios por simpatizantes del Frente en presencia de agentes policiales. 2 días después, agentes paraestatales incendiaron a Radio Darío, es otro de los casos. El 21 de abril, hoy precisamente el tercer año de ese fatal día cuando fue asesinado nuestro colega, el periodista Ángel Gaona, en Bluefield. Y para muchos periodistas independientes y para su familia, para el gremio independiente de Nicaragua, su muerte aún se mantiene en la impunidad, ya que según la CID hubo irregularidades en el proceso investigativo. A junio del 2018 tenemos referencia de que al menos 11 periodistas habrían sido agredidos. De estas amenazas, hostigamientos y agresiones, tenemos que fueron generalizados y sistemáticos en todo el territorio nacional, porque la idea era silenciar las voces y que no se supiera qué era lo que estaba pasando. Y durante el primer año de protestas, la represión evolucionó y se volvió selectiva.
Y para ir ya concluyendo, puedo hablarles un poco sobre el apartado que habla sobre el exilio forzado de los periodistas. Diversos informes de diversas organizaciones que aglutinan a periodistas señalan que al menos 90 periodistas y trabajadores de medios tuvieron que salir del país guardar su vida y las de su familia. Testimonios de periodistas exiliados que refirieron haber salido precisamente por estas amenazas y hostigamientos y asedios constantes por el ejercicio de su labor. Este desplazamiento forzado se dio entre los meses, sobre todo, ¿verdad?, entre los meses de junio de 2018 a septiembre del 2019. Sin embargo, podemos referir de que hay otros casos que todavía no son conocidos, precisamente porque hay un temor y no hay una denuncia pública, pero sí conocemos de casos de que en el último año pues han estado saliendo del país. De estos 12 casos que nosotros les hacemos referencia, 7 coincidieron en que antes de salir del país precisamente estuvieron en casas de seguridad o se vieron obligados a desplazarse dentro del país para resguardar su vida y salir de sus viviendas precisamente por el temor a ser capturados o a ser víctimas de algún ataque. Creo que por aquí podríamos dejarlo. Quiero pasarle en estos momentos a Braulio para que dé la parte del cierre. Les invito a que lean aún más el contenido de este documento porque hay muchísima información, así que gracias por su atención. Braulio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Wendy Quintero, por esa majestuosa presentación. Sí, también quisiera no olvidar que pese a que ya de una u otra forma se ha logrado que se regresaran el papel periódico del diario La Prensa, decir que pasaron muchísimo tiempo, más de 100 días sin tener acceso al papel para poder imprimir los periódicos, que a la fecha pues es uno de los últimos periódicos que queda en Nicaragua. Decir también que el Nuevo Diario tuvo que ser cerrado también por un tema de, pese a la persecución política, ¿no?, que se determinó, y también que se han cerrado varios programas tanto de televisión como radios comunitarias, como nos denunciaba también Mónica. Sí, dentro de este informe que se aborda sobre la situación de las personas periodistas, tanto en Nicaragua como en el exilio, rescatar que también periodistas que quizás no tengamos acceso a su testimonio en estos momentos, pero que fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, como es el caso de Jackson Orozco, que en su momento como periodista de 100% Noticias fue agredido brutalmente en la visita que se realizó a Carazo, así como también a la periodista Leticia Gaitán, que fue amenazada de muerte, a la periodista los periodistas de Canal 12 también, que actualmente están siendo víctimas de un embargo arbitrario como parte de una estrategia de vamos con todo, como ya nos decía Juan Carlos, y que esta situación se ha generalizado a nivel nacional y que es una estrategia sin duda para callar y silenciar el periodismo. Sin embargo, dentro también de nuestro informe se habla que al menos 30 medios de comunicación y plataformas nuevas se han creado desde que en Nicaragua comenzó la represión. Se han creado o se han continuado, como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua Actual, de 100% Noticias, que ejerce su labor de Todo Noticias Costa Rica, Todo Noticias Nicaragua, República 18, que han ejercido su labor Intertextual también, que son medios resilientes, son medios valientes, como también nos ha demostrado en el caso de Willy Narváez con Divergentes, ¿no? Entonces agradecerle la labor majestuosa, la labor valiente de las y los periodistas, y también abordar las conclusiones de este informe que el día de hoy estamos presentando tanto a las y los periodistas presentes acá como a la comunidad nacional e internacional. Dentro de las conclusiones, la primera de ellas, se desprende que de los testimonios recopilados por este colectivo se demuestra que la libertad de expresión y prensa se encuentra bajo ataque permanente y constante en el marco de una estrategia estatal dirigida a acallar a cualquier costo las voces independientes. Ejercer periodismo en Nicaragua e incluso fuera de ella es considerando los ataques digitales y físicos a familiares, pese a que se encuentran en el exilio, hacen de esta profesión una de las más arriesgadas dentro de Nicaragua y fuera también del país.
El asesinato de Ángel Gaona desde el inicio de las protestas evidencia los alcances por dichos peligros y 3 años después el crimen se mantiene en la impunidad y la represión comienza a recrudecir aún más. También manifestar que, como lo decía Wendy, más de 80 periodistas y personal de prensa han salido al exilio, pero también el encarcelamiento de al menos 3 periodistas que fueron detenidos arbitrariamente y que fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre ellos, Lucía Pineda, Miguel Mora y también el periodista Powell de la ciudad de Masaya, que fue detenido arbitrariamente. Dentro del segundo hallazgo, conclusiones del informe, se manifiesta que existe por parte del Estado de Nicaragua un absoluto incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, lo cual deriva en impunidad por la falta de investigación, persecución y sanción a los perpetradores de agresiones en contra de este gremio. En consecuencia, la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense es responsable de las violaciones de los derechos humanos frente a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de dichas medidas de protección especial. Finalmente, desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, reafirmamos nuestra labor, nuestro compromiso de acompañar a las víctimas en su legítima demanda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que tras de 3 años de la represión de abril de 2018, nuestra admiración, solidaridad y cariño para todo el pueblo que sigue resistiendo pacíficamente para alcanzar el país soñado con libertad, democracia y justicia. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, igual agradecer su presencia, agradecer estos testimonios que gracias a ustedes que valientemente han brindado estas declaraciones estando tras las cámaras también, no solamente delante de ellas, sino también tras las cámaras, y que desde su funcionamiento como medios de comunicación nos han acompañado y recíprocamente somos defensoras y defensores de derechos humanos y nos encontramos desde nuestras trincheras, desde nuestras aceras, luchando y exigiendo verdad, justicia y reparación. Y desde el colectivo Nicaragua nunca más queremos dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. Bueno, muchas gracias, Braulio, por la presentación y Quintero también por su presentación. Yo creo que sin duda una de las partes más valiosas de este informe es la parte vivencial, es la parte testimonial. El informe recoge, como ya ustedes señalaron, 18 testimonios de periodistas en Nicaragua y también en el exilio. Y se intenta hacer una recopilación desde 2018 hasta la fecha de esas vivencias también y esas sistemáticas violaciones de derechos humanos que han vivido las y los periodistas, en algunos casos con especial ensañamiento, como el caso de Kalua Salazar. Me llamaba la atención una parte del informe que decía Kalua, el hostigamiento se ha intensificado a tal punto que ahora no puedo salir de mi casa, no puedo ni ir a trabajar, me están negando el derecho al trabajo, a mi libertad, a la libertad de mi familia y a la educación de mis hijas. Es decir, el ejercicio del periodismo en Nicaragua acarrea resultados y consecuencias que son totalmente nefastas, como pudimos ver recientemente al cierre de este informe, cuando se estaba cerrando el informe, el asedio a la vivienda de Kalua Salazar e incluso la agresión física a esta periodista cuando ella se disponía en horas de la mañana a ir a su centro de labores. También el informe recoge las vivencias y la parte testimonial de lo que implica ejercer el periodismo en el exilio. Es decir, hay algunos testimonios ahí muy valiosos que evidentemente sirven un poco para darnos la idea de la infamia que vivimos en estos tiempos. Por ejemplo, el testimonio del periodista Gerald Chávez se señala, ¿no? Y la vivencia y la manera en que Gerald vive el ejercicio de su profesión desde el exilio, con consecuencias en la vida, en su vida y en la vida de sus familiares. No sé, ustedes, antes de cerrar, me gustaría que comentaran brevemente algunos aspectos que les llamaron la atención del informe relacionados a las vivencias planteadas por las y los periodistas. Quintero, Braulio,
tienen un par de minutos cada uno para cerrar, haciendo énfasis en esta parte. Bueno, quiero comenzar un poco yo y también invitar a Mónica, Willy, que si también quieren hablar y decir, solamente no den la palabra porque ahorita estamos en la parte digamos, de esta conversa que es buena. Como decía Juan Carlos, a diferencia de, digamos, otros informes, este es un informe que para mí es más cualitativo, porque recoge precisamente no solamente el número, sino que hace referencia a la persona y en este caso a nuestros colegas. Como decía Juan Carlos, hay testimonios donde precisan cosas que vivieron nuestros colegas. Una de ellas, por ejemplo, decías, hay algunas partes dentro del mismo documento donde solamente aparecen citados con las iniciales de los nombres de los periodistas, porque los periodistas, algunos no quieren exponerse, hay otros que sí salen con sus nombres. Les voy a hacer la referencia de uno, por ejemplo, dice: al salir de mi país se quedaron varias metas y sueños por realizar, además de una carrera periodística que se encontraba en ascenso, pero se trataba de sobrevivir, de salvaguardar el bien más preciado que es la vida. Mi familia está siendo asediada por los CPC del barrio, por ejemplo. Entonces, aunque los periodistas hayan salido de Nicaragua, sus familias quedan, entonces digamos que por eso también hay muchas denuncias que no salen, pero sí es real y es concreto. Pero otra de las cosas que, y con esto quiero cerrar para pasarle la palabra a Braulio, tiene que ver con el hecho de que a pesar de este asedio, esta persecución, el espíritu de servicio del periodista, de que a pesar de que está en condiciones económicas y humanitarias muy difíciles, porque créanme, y se los digo por experiencia porque yo lo viví, estar en el exilio es sumamente difícil, no solamente porque estás en un lugar diferente, en un país distinto, sino porque te toca reconstruirte a lo interno y a lo externo. Muchos de nuestros colegas, por ejemplo, relatan de que al inicio ellos tuvieron que trabajar en muchísimas cosas que no tenían nada que ver, por ejemplo, con el periodismo. Hicieron construcción, estuvieron en la parte de servicios, atención de ventas de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero pese a todas estas condiciones, la mayoría de los periodistas que fueron consultados y que recogemos estos testimonios señalan de que ellos van a seguir informando, porque eso es lo que son, porque no importa si el gobierno Ortega Murillo, si el régimen le cierra los medios y trata de callarlos, el hecho de ser periodistas siempre lo van a tener inherente y siempre a donde vayan, aunque no lo estén ejerciendo 100%, siempre van a contar con sus redes y siempre van a alzar la voz para darle voz también a las personas que no la tienen. Gracias, Wendy. Sí, en realidad, dentro del informe yo quisiera rescatar los testimonios también de varios colegas y amigos que hemos recibido también en nuestras instalaciones, y uno de ellos que igual pidió privacidad en su testimonio, pidió que fuera confidencial, nos narró, y se lo voy a leer textualmente. Yo estuve trabajando como encuestador durante mucho tiempo. Tuve que caminar kilómetro tras kilómetro, permanecer de pie en centros comerciales durante periodos prolongados, con la promesa de obtener un salario que a veces ni llegaba completo. Sentí que me explotaban y como solicitante de refugio que no me valoraban. Este mismo amigo y colega periodista nos narró que tuvo que cambiar de casa durante más de 15 oportunidades solamente en Costa Rica, y que en cada vez se le robaban ropa, se le robaban zapatos, incluso documentos personales. Al final, una de sus vivencias nos dice: fue terrible haber vivido en una casa donde solo tenía una colchoneta sobre el piso, sobre la tierra, donde la compartía con 5 compañeros más. Entonces, estos testimonios desgarradores que también son prueba de la valentía, la resiliencia, la fortaleza y la entereza de continuar. Desde nuestra labor como organización de derechos humanos, el acompañamiento permanente a las y los periodistas para nosotros es un baluarte también, porque protegemos y también acompañamos a la libertad de expresión y prensa para que sea respetado estos derechos, para que podamos conocer la verdad
e importante. Hace un par de días se presentó el video de Lucía Pineda y de otras personas que nos abordaban, nos hablaban sobre la situación o la importancia de la y los periodistas en la labor de los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y nos recordaba que la memoria es parte fundamental de la historia, ¿no? Y que es necesario que sea la voz de las víctimas a través de las y los periodistas que recaben esta historia para que, reitero, y no me cansaré de decirlo, para que Nicaragua nunca más haya dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Mónica y a Willy. Si desean hablar, Juan Carlos, igual, muchísimas gracias por sus aportes. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente saludo con gran admiración a todo el colectivo y por supuesto a esos 18 testimonios tan fundamentales para conocer esta parte tan penosa de la historia de Nicaragua en el que se ha hecho una grave afrenta contra la libertad de prensa, pero también contra la historia democrática del país. La AMARC, en conjunto con otras organizaciones, ha generado un trabajo articulado para hacer incidencia y visibilizar todas estas denuncias que ustedes han hecho y que tienen que ver con las vulneraciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, de información y comunicación. Hacemos parte de un conjunto de organizaciones como la IFEX, ALC, la CPJ, en función de hacerle un llamado muy respetuoso, pero también muy contundente al gobierno nicaragüense a cumplir sus obligaciones internacionales de proteger estos derechos fundamentales y dejar de utilizar leyes restrictivas y el aparato de seguridad gubernamental para intimidar y censurar a los medios de prensa, a los periodistas y sus familias, así como a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Y a todos ustedes pues les decimos que estamos con ustedes, que en diferentes puntos del mundo hay una solidaridad con el país y con los periodistas que están valientemente enfrentando este ambiente tan hostil para poder ejercer y realmente el Día Nacional del Periodista en Nicaragua, el 1 de marzo, hicimos un pronunciamiento en donde también expresamos nuestra solidaridad, donde hicimos este llamado a las autoridades a cesar este tipo de hostigamientos que ustedes han señalado en el informe, como las campañas represivas contra manifestantes y medios, lo que ustedes han denunciado y que se va a conocer en el informe en detalle sobre demandas judiciales, la vigilancia que mencionaban a residencia de los periodistas y de sus familias, el encarcelamiento, y decenas de hechos que finalmente pues muestran que la situación es cada vez más delicada y que en el contexto de las próximas elecciones presidenciales pues va a ser un contexto de bastante vulnerabilidad. Para nosotros es importante también reconocer grandemente a los y las periodistas que siguen informando, así como a las organizaciones como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, porque han hecho un trabajo muy constante, a pesar de que hayan tenido que suspender algunas actividades en Nicaragua, continúan trabajando, y también queremos hacer un reconocimiento a esos más de 80 periodistas en exilio. Como lo decía Wendy Quintero, el exilio no es una condición de privilegio, es una condición de vulnerabilidad, es una evidencia de un conjunto de derechos humanos vulnerados, y sin embargo allí, ustedes lo han mencionado, siguen creándose nuevos medios porque realmente en medio de la crisis también crecen la esperanza y la necesidad de defender el derecho a la palabra, de no permitir que el miedo silencie a una sociedad.
Por eso quería, antes de darle la palabra al colega que continúa en el turno por expresarse, yo quisiera simplemente leerles un pequeño texto de Javier Darío Restrepo, un periodista que en Colombia es como un ícono de la ética del periodista. Él fue corresponsal en Sarajevo y nos contaba esta anécdota muy brevemente, la voy a leer. Se llama Entre la crisis y la esperanza. Recientemente pasó por mi país el director del único periódico que sobrevivió en medio de la guerra que destruyó a Sarajevo, Zlatko Dizdarevic. Durante esta visita, Zlatko revivió un momento inolvidable para él y para el personal del periódico Liberación. Una bomba había vuelto cenizas y humo los esfuerzos de estos periodistas a lo largo de más de 30 años. Las nuevas instalaciones, la maquinaria, el archivo moderno, todo estaba perdido. Pero Zlatko y sus compañeros no tuvieron tiempo para lamentarlo porque los absorbió la pregunta sobre lo que debían hacer y la decisión fue audaz y unánime. El periódico debía circular al día siguiente. Con equipos alquilados, prepararon la edición y toda la redacción salió a la calle a vender el periódico que las bombas, las balas y las llamas no habían podido silenciar. Entonces vieron a los habitantes de Sarajevo hacer largas filas para comprar su diario. Yo sabía, dijo Zlatko, que muchas de esas personas solo tenían dinero o para comprar el periódico o para comprar el pan, pero no las dos cosas, y prefirieron llevar el periódico. Le interrumpí para preguntarle, ¿y esa preferencia cómo se explica? Y él me dijo, porque en medio de una guerra la gente puede vivir sin pan, pero no sin esperanza. Eso es lo que les estamos debiendo a nuestras sociedades en crisis, una ración de esperanza. Y por eso, desde AMARC, les agradezco que la palabra que ustedes desde sus emisoras, desde sus periódicos, desde sus medios digitales, desde la televisión y desde todas las formas posibles han hecho para defender la palabra, con esto también están defendiendo la esperanza. Y los abrazamos desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias porque es la misma lucha por el derecho a la palabra y a la esperanza. Gracias, Mónica, por tus palabras hermosas. Willy, tenés el espacio ya para casi concluir. Claro que sí, seré pues bastante breve. Únicamente agradecerles por tomarse el tiempo y también tomarnos en cuenta para compartir cada una de nuestras experiencias sobre lo que está sucediendo con respecto al periodismo en Nicaragua. Ojalá que vengan tiempos mejores para la prensa nacional. Sabemos que hay un discurso de que supuestamente se respeta la libertad de expresión en Nicaragua, pero eso vamos a verlo como una realidad cuando se devuelvan los medios de comunicación confiscados, cuando la policía te proteja y no te arrebate los celulares, no te robe. Y en ese aspecto, pues esperamos de que este año electoral principalmente, donde la ciudadanía necesite estar muy informada sobre lo que va a ocurrir este año de elecciones, podamos todos los periodistas nicaragüenses desempeñar nuestra labor de manera correcta como en un país democrático. Muchísimas gracias y saludos a todos. Sí, gracias a todos. Yo solamente de forma muy breve no pudiera concluir sin mencionar que desde el asesinato de Darwin Manuel Urbina y de Richard Pavón el 19 de abril al 21 de abril habían sido asesinadas 44 personas, en su mayoría estudiantes, obreros, entre ellos Ángel Gaona, asesinado en horas de la noche por una bala que apagó su vida, pero no la verdad ni la voz del periodismo que continúa resistiendo. Por su asesinato y por tantos otros y por tanta infamia en los últimos 3 años, este colectivo reafirma la demanda de justicia, que como decía al inicio, es la demanda más legítima que existe en este momento. Finalmente, destacar de que yo hacía referencia al tema de la vivencia porque me parece que las víctimas no solo son nombres y números. Es importante un poco para ilustrar
la gravedad de una situación, evidentemente, pero también destacar la dimensión humana de las víctimas, que son proyectos también, que son también sueños frustrados, que son historias y son también memorias. Entonces, el desafío que nos queda, el desafío que tenemos en medio de tanta hostilidad y violencia estatal, es contar nuestra historia para construir memoria colectiva, porque aquí tiene que haber un proceso de construcción de memoria con las víctimas, desde las víctimas, para romper ese ciclo terrible que hemos vivido los y las nicaragüenses desde que Nicaragua es un estado, pues en 1821 hasta la fecha, ¿no? En donde han habido 52 amnistías e indultos que han sido infames, ¿no? Y que han sido para favorecer a los grupos en el poder y no para construir democracia ni para construir el país que los y las nicaragüenses nos merecemos. Terminamos ahí agradeciendo mucho a Mónica, a Willy, a Buen Quintero, a Braulio, y reafirmando nuestro compromiso por la construcción de justicia, por la construcción de memoria, ¿verdad? Y de continuar acompañando a la víctima en esta lucha tan fuerte, tan difícil, que a veces uno amanece con las baterías bajas, pero al escucharlos a ustedes, al escuchar a estas personas que lo han perdido todo, pero que ahí están, que ahí siguen luchando, uno se anima. Muchísimas gracias y el informe, algo importante, vamos a subirlo en un par de horas a Juan, nuestras plataformas para que puedan acceder a ellas. ¿Hola? ¿Sí? Wendy, creo que solamente quería agregar algo. Ajá, ok. Me movieron muchísimo las palabras de Mónica, así que muchísimas gracias. Okay. Ahí estaba moqueando un poquito. Y nada, lo de la esperanza me parece que es hermoso, también como decía Juan Carlos, y algo que recoge el informe, que quizás no lo vimos porque es un informe que tiene mucha información, mucho contenido, y con esto quiero cerrar porque me parece que es algo hermoso, que a pesar del contexto adverso y marcado por las limitaciones de todo tipo, los periodistas han sabido reinventarse y alrededor de diferentes proyectos de comunicación y plataformas digitales se han creado. Estamos hablando, por ejemplo, el regreso de 100% Noticias, ahora completamente digital, de Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, Dino en la Actualidad, y muchas otras plataformas que están surgiendo cada vez más y más, La Obrera de la Tecla, por ejemplo, y Divergentes, donde trabaja Willy, y muchos medios que están emigrando, muchas radios que están emigrando también a la parte digital, y esto para mí me da mucha esperanza porque significa que vamos a seguir, que nos van a cerrar muchísimas puertas, pero las ventanas siempre van a estar ahí, y donde haya un periodista siempre va a alzar su voz y siempre va a darle la voz a las otras personas. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos y a todas. Buen día. Buen día. Gracias, abrazos. Gracias, Mónica, cuídate, abrazotes. Abrazos, mi admiración total por ustedes. Gracias. Gracias.